Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí estoy de nuevo. En esta ocasión, a ver, hola, ¿no se escucha? Están diciendo que no se escucha, ¿no se escucha? ¿Sí? Ahora sí, perfecto. Bueno, pues nada, muy buenas tardes a todos. Aquí estoy de nuevo, otra vez en este programa. Y en esta ocasión el título dice: Toma conciencia de tu vida y no de tus problemas. Y yo creo que todos somos muy conscientes y tenemos muy claro lo que es un problema. Pero, ¿y la vida? ¿Qué es la vida? Hay un refrán muy bonito que dice que la vida es todo aquello que sucede mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Y es curioso porque es así, ¿no? O sea, ¿tú en alguna ocasión te ha sucedido o has pensado que las cosas te van mal o, o que no vale la pena hablar? O incluso en muchas ocasiones has tenido igual miedo a expresar algo que tú sientes, bien con una amiga, con tu pareja o incluso en el trabajo puede ser que te suceda, ¿no? Es algo, yo creo que eso es algo innato en todos, porque todos pasamos por problemas y todos, vamos a decir que en algún momento de nuestra vida tenemos o situaciones desagradables. A mí me gusta más decir que son situaciones desagradables. Y me gusta más decir situaciones desagradables porque de algún modo eso refleja en mí en que es algo que no es permanente, o sea, sino que es una situación concreta que puede cambiar. Y lo que está claro es que independientemente de que todos pasemos por los mismos problemas, entre comillas, porque, bueno, pues puedes pasar por una pérdida, puedes pasar por una separación, un divorcio, por una pérdida de un trabajo, pero no todos actuamos del mismo modo y desde luego no a todos nos afecta con la misma intensidad. Entonces, generalmente, si nosotros no ponemos siempre nuestra atención en esos problemas, ¿qué nos va a ocurrir? Pues que no lo vamos a resolver, desde luego, porque a veces creemos que contra más atención le demos a un problema o más vueltas le demos, pues más fácil lo vamos a resolver. Y es como, venga, voy a seguir pensando a ver si encuentro la solución, ¿no? Y ocurre lo mismo, yo creo que con los problemas ocurre lo mismo que ocurre con las creencias, que todos creemos que seremos más felices cuando cambiemos de trabajo, por ejemplo, o cuando tengamos un hijo, o cuando te cases. El que está casado dice: seré más feliz cuando me divorcie. En definitiva, es como que siempre estamos creyendo que seremos más felices cuando las cosas exteriores cambien a nuestro alrededor, pero sin embargo seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, nada cambia, porque vamos haciendo exactamente las mismas cosas. Y desde luego es mucho más fácil siempre poner atención a todo lo que son los problemas. Pero os voy a comentar un detalle que me ha ocurrido además esta misma mañana, ¿no? Me encontré con una amiga que hacía pues como 4 años que no veía. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión al verla, ¿no? Además la he visto bastante bien y me ha hecho muchísima ilusión. Y en el momento de verla le preguntaba: ostras, ¿qué tal tu vida, no? Vi a otra amiga y me ha dicho: pues vais a ir de vacaciones. Y yo lo dije con toda la ilusión de que en realidad, pues bueno, pues no sé, era como, ostras, compartir un momento bonito. Y qué curioso, y ella me ha empezado inmediatamente a hablar: sí, pues ya ves, mi madre está mal, me he peleado con mi ex. O sea, me ha empezado a hablar completamente de todos los problemas que tenía. Aún cuando yo en realidad le estaba preguntando por algo muy bonito y le he dicho, digo, sí, digo, me parece bien, es verdad, o sea, generalmente a todos nos ocurre eso, ¿no? Que tendemos a explicar las cosas de sacrificio, tendemos a explicar aquellas cosas que nos preocupan, ¿no? Y no ponemos atención a veces a las cosas que tenemos y que nos suman en nuestra vida, ¿no?
Yo no me canso de decir que es muy importante que todos intentemos siempre estar en aquella, bueno, siempre digo en lo de estar en la G, ¿no? Y no en la M. Pero fijaros que hay un ejemplo muy claro. Si yo quiero escuchar, por ejemplo, bueno, ahora no sé, ¿no? Igual me parece que cadena 100 es 100.5, pues si yo pongo esa frecuencia, escucharé esa cadena de radio. Si yo pongo 93.9, escucharé Radio Barcelona, y son dos radios completamente diferentes. Entonces, lo mismo ocurre con nosotros. Si yo estoy en una frecuencia de negatividad, de miedos, de exceso de responsabilidad, de inseguridad, sentimientos de culpa, yo voy a traer eso a mi vida, porque siempre se manifiesta aquello que estamos sintiendo y de alguna manera lo que sentimos es lo que va generando esa frecuencia que es la que hace que se atraigan cosas a nosotros, ¿no? Para mí lo ideal siempre para poder tomar conciencia de tu vida es estar en ataraxia. Cuando digo estar en ataraxia me refiero a estar en equilibrio, porque realmente eso es lo que significa la palabra ataraxia, ¿no? Que es una palabra que proviene del griego y su significado literalmente es el estado natural del ser humano cuando no está dominado ni por ningún miedo ni por ninguna insatisfacción. Es decir, es ese estado de imperturbabilidad, ¿no? de sosiego. Y ahí es donde, por ejemplo, esta amiga me decía, sí, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Porque en realidad, claro, me pueden las emociones, ¿no? Bueno, es que es completamente normal y es lo más habitual con lo que nos podemos encontrar todos. Yo creo que conocemos la teoría, yo no os estoy descubriendo nada nuevo, estoy hablando una y otra vez y repito una y otra vez lo mismo, que no solo yo, sino muchos otros profesionales repiten, porque es la verdad y es así de sencillo, o sea, es que no hay más. Entonces, sí que es muy importante tener en cuenta que si tú vas poniendo atención a todas aquellas emociones, si pones la atención a problemas, lo que vas a hacer, lógicamente, es sentirlos y automáticamente es lo que va a producirse en tu vida, que es que van a suceder más, ¿no? Fijaros, es como decir, ostras, imaginaros el gusano, ¿no? Este ejemplo que siempre se ha hecho del gusano y la mariposa, ¿no? Que está el gusano ahí siempre queriendo volar y sueña con volar y nadie cree que sea capaz de que pueda volar porque lógicamente es un gusano, ¿no? No tiene ni el físico adecuado como para poder volar, pero sigue persistiendo en ese sueño, que hay algo que le dice, ¿no? Que sí que lo va a conseguir o como mínimo es la meta que quiere, ¿no? Y de repente se envuelve en una crisálida, ¿no? O sea, imaginaros que este gusano se estuviera quejando de estar ahí encerrado en la crisálida en lugar de volar. O sea, no tendría ningún sentido porque justamente tiene que pasar por esa crisálida para luego poder volar, ¿verdad? Pues de alguna manera todo aquello que nos sucede en la vida, yo siempre creo que, porque nadie es inmune a los problemas, a los sentimientos, ¿no? Y todo aquello que sucede a mí, por lo menos, me ha hecho fuerte, me ha hecho crecer. Y yo he visto a muchísimas personas que han superado situaciones realmente desagradables y difíciles. Y una de las claves para ello ha sido justamente poner conciencia en su vida. O sea, cuando digo en su vida es en aquello que realmente tiene, en aquello que forma parte de ella, ¿no? Pero no solamente en aquello que tiene que ve, sino en aquello que tiene y que no ve. Porque, fijaros, para mí una de las satisfacciones más grandes cuando hacemos terapia o como profesional, para mí de verdad que es muy bonito poder ayudar a una persona a salir de un miedo o de un sentimiento de culpa o de una inseguridad o de un enfado. Es muy bonito para mí ayudar a esta persona. O sea, es una satisfacción que no tiene nombre, no tiene palabras para definir. Pero de verdad que ayudar a esas personas también a ver con lo que cuentan interiormente
que es su propia vida y esas capacidades o esas cualidades que tiene y que no es consciente, para mí es lo más grande. O sea, es realmente maravilloso, ¿no? De hecho, y a veces son cosas tan sencillas y tan simples que es que uno no le da importancia. Mira, recuerdo el caso de un chico que era un mecánico, ¿eh? Este caso lo recuerdo con mucho cariño porque era un chico que, bueno, tenía un taller mecánico, bueno, el padre tenía un taller mecánico y él trabajaba allí, pero era precario, o sea, no le gustaba todo el trabajo de mecánico, entonces se sentía bastante triste, como desganado, solamente hacía que mirar el horario para ver cuándo plegaba, ¿no? Y como que llegaba el lunes y no tenía ganas de ir y siempre estaba en la queja, ¿no? Hasta que un día realmente empezamos a tomar conciencia de su vida y una de las cosas que se descubrió, ¿no? Era que a él le gustaba mucho dibujar, le encantaba pintar, ¿no? Pero claro, su padre siempre le había dicho pues, que con eso no se iba a ganar la vida, que los pintores eran reconocidos cuando estaban muertos, ¿no? Entonces, de alguna manera abandonó la idea incluso de poderse dedicar a pintar. Y cuando empezó a descubrir y a tomar conciencia de eso que a él le gustaba, empezó a pintar y ahora actualmente se dedica, pues eso, está haciendo como unos dibujos para una empresa de libros como de cómics de niños, se lo pasa pipa, está súper más divertido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y ya no es un mecánico precario, sino que es una persona pues, que lógicamente disfruta con lo que hace, está viviendo su día a día. Y lo más bonito de todo esto es que recuerdo la frase que me dijo, esto es imposible, yo no me podré dedicar a esto. Y esto fue la primera frase que me dijo cuando propusimos, ¿no? Cuando le propuse, de hecho, de poder empezar a vivir y a disfrutar y hacer las cosas que le gustan en lugar de quejarse, porque a veces tendemos a eso, ¿no? Me quejo, me quejo, me quejo, pero no pongo remedio. Y sí que es verdad que hay veces que hay personas que no pueden o no tienen los recursos para poner el remedio en ese momento, ipso facto, pero bueno, sí que podemos ir proyectando y programando un poquito los pasos a hacer, ¿no? Y luego ha sido muy bonito pues ver que pasó del eso no es posible a ostras, igual sí, y al ahora sí, ¿no? Ahora lo está haciendo. Pero como él, es que son muchas las personas, ¿no? Porque a veces tomar conciencia de la vida es lo que decimos, que uno se piensa que tomar conciencia de la vida es solamente saber lo que nos pasa, ¿no? O sea, y no es eso, es saber quién eres tú y no lo que te han dicho que eres, no lo que recuerdas que tú eres, porque fijaros, mira, hay muchísimas personas que vienen aquí con inseguridad, con falta de autoestima, la verdad es que se sienten como muy apáticas, con mucha desgana, ¿no? Y recuerdo incluso un caso de un señor con una inseguridad tremenda, bueno, digo señor, tenía 40 años, yo tampoco es que fuera tan mayor, pero bueno, venía con asma, unos problemas de asma muy importantes. Y bueno, no le gustaba para nada su vida, no se atrevía a cambiar porque lógicamente la situación que estaba viviendo pues era como muy precaria y cambiar el trabajo pues que ni se lo planteaba, ¿no? Y entonces, bueno, yo recuerdo que vino con una creencia también del yo no puedo, yo no sé, y todo eso le provenía de la infancia, o sea, sin mala fe, pero sus padres de alguna manera siempre, pues por el trabajo, nunca le habían prestado mucha atención y siempre lo comparaban, ¿no? Era como, mira, Pepito es mejor que tú, fulanito lo hace mejor, él sí que sabe, tú no sabes, pero mira que eres tonto. O sea, habían frases que a veces incluso seguramente las hacían como con sentido del humor, pero para un niño y un adolescente quedan ahí grabadas, ¿no? Entonces, esta situación, el poder cambiarla, el poder decirle a esta persona, tú no eres lo que los otros han dicho y ni siquiera eres lo que tú crees, porque solamente estás viendo una parte de ti. Y lo importante es que vayas a profundizar un poquito más y vayas a ver
más quién eres tú, ¿no? Y eso es algo que además me lo encuentro en muchas ocasiones, muchas personas que te lo dicen, ¿no? Que dicen, quiero saber quién soy, quiero saber qué es lo que sé hacer, ¿no? O personas que te vienen diciendo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Qué complicado, mira que le estoy pidiendo a Dios, a Alá, a Buda, a quien sea, le pido que por favor que me ayude, que me cambie esto que me está pasando, ¿no? Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que justamente eso que nos está sucediendo está ahí para que cambiemos nosotros, no para que cambie la situación externa, ¿no? Porque además en el momento en que tú cambias y asumes verdaderamente la responsabilidad de quién eres y incluso asumes la responsabilidad de tus capacidades, automáticamente vas a atraer a tu vida esa gente que yo siempre digo, ¿no? Y la verdad es que durante toda mi carrera profesional, insisto que no os estoy descubriendo nada nuevo porque he podido ver a muchas personas que intentaban cambiar y que bien sea por el entorno, por las creencias o por los pensamientos que tenían, no han podido hacerlo y han necesitado una ayuda. Yo creo que todos en un momento de nuestra vida necesitamos una ayuda y que no es ser débiles el hecho de reconocer que puedas tener una emoción, un sentimiento, que puede ser un sentimiento de culpa, que puede ser un sentimiento de rabia, de enfado, de miedos. Esto no es ser débiles. Al contrario, yo creo que es muy importante, ¿no?, el hecho de que una persona tome conciencia de su vida, de los problemas ya sabemos que tomará conciencia, que tome conciencia de su vida en el sentido de saber cuáles son las cosas que sabe hacer, las carencias, las dificultades, todo, por supuesto, pero no nos olvidemos también de las capacidades. Y, y también de conocer el origen, de dónde proviene esa emoción. Yo para mí eso ha sido muy clave en muchas ocasiones, porque si tú por ejemplo, puedes pensar, ay, mira, tengo mucha tristeza, tengo una depresión, ¿no? Como le ocurrió a una mujer que vino a consulta, ¿no? Decía, ostras, vengo porque tengo una depresión y no hay manera de superarla, ¿no? Entonces, claro, la persona estaba intentando combatir contra esa depresión, pero esa depresión era una emoción que era consecuencia de, no era el origen de la emoción. En este caso pudimos descubrir que en realidad la emoción origen era un sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa bastante importante y que de alguna manera ella no era consciente, ¿no? Porque bueno, le había comprado una moto a su hijo por su 18 cumpleaños, el hijo tuvo un accidente, se quedó en una silla de ruedas y lógicamente ella pensaba que todo lo que tenía era la tristeza, la depresión de ver a su hijo así, de lo que estaba viviendo y no lograba transformar esa emoción. Sin embargo, lo que ella tenía era el sentimiento de culpa. Entonces, claro, conocer el origen, tomar conciencia de ese origen es lo prioritario para poderlo cambiar. Por eso a veces no nos podemos quedar solo con lo que vemos externamente, ¿no?, o exteriormente de la emoción, sino que hemos de profundizar un poquito más y ver cuál es exactamente la emoción origen. Fijaros que incluso creo que hay un cuento, creo que es de Paolo Coelho, ¿no?, que habla de que o de Bucay, creo que es de Bucay, perdonadme, ahora no lo sé a memoria, pero habla de la tristeza y de la rabia. Y bueno, es un cuento que de alguna manera da a entender que a veces la tristeza viene disfrazada de rabia, es decir, que lo que hay en realidad es un sentimiento de rabia profunda, muy importante, pero la persona aparentemente lo que muestra es tristeza, o al revés. Yo he tenido personas con un sentimiento de rabia, arrogancia muy fuerte, y cuando has estado hablando con ellas te das cuenta de que lo que tienen es una tristeza profunda, importante. Claro, si lo primero es tomar conciencia, ¿no?, como decía, pero después es muy importante liberarlo y expresarlo, pero no expresarlo en plan destructivo, es decir, en la queja,
¿no? O sea, eso para mí sería expresarlo en plan destructivo, que es lo expreso, me estoy quejando y automáticamente ¿qué hago? Estoy volviendo a sentir esa emoción y sin darme cuenta es lo que yo voy a ir manifestando en mi vida. Entonces se me va a ir generando toda esa situación de nuevo, ¿no? Si en cambio yo expreso esa emoción de tristeza o de rabia o de enfado y la expreso de una manera constructiva, que quiere decir que después le encuentro un entendimiento y desde luego, más que un entendimiento, incluso lo que hago es soltarla porque no va a servir de nada, porque además todos sabemos que nuestras emociones acaban afectando en el físico. De hecho, en el próximo programa vamos a hablar incluso de las emociones, qué tipo de emociones y qué tipo de afectaciones físicas pueden llegar a provocar, ¿no? Porque cada una puede llegar a provocar un tipo de enfermedad. Pero independientemente de eso, es que realmente yo ahora, cuando me enfado, porque es lógico, a veces también te enfadas, ¿no? Siempre digo con todo el cariño del mundo, porque yo no quiero que eso se quede en mi cuerpo, yo no quiero que esa frecuencia o esa negatividad me afecte. Entonces, intento siempre entenderla, desgranarla y automáticamente cambiarla, pero ya incluso egoístamente hablando, ¿no? Porque no, uno tiene que ser egoísta en esto. Entonces, si tú sabes que esas emociones te van a hacer daño, ostras, quiérete y como mínimo vamos a cambiarlas, ¿no? Porque no puedes estar ahí siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Además de que otra cosa, generalmente cuando uno está en una situación de rabia, seguramente veréis como muchas veces habéis dicho, ostras, es que viene todo de golpe. Es que, jolín, estaba triste por un tema y ahora me ha venido otra cosa que me ha generado más tristeza y luego otra cosa que encima me ha generado más tristeza. Porque es así, es así. Cuando nosotros estamos en un sentimiento de negatividad, automáticamente todo lo que se nos va a realizar y a materializar en nuestra vida va a ser así, van a ser cosas completamente negativas. Y sé positivamente que no es fácil. El otro día hablaba con una chica y me decía, Esther, pero ¿cuál sería el secreto? ¿Cuál sería para poder sentir más? O sea, para poder sentirme en esa sensación de que todo se me va a resolver, de que aunque yo no encuentre la solución ahora, la voy a encontrar mañana, ¿no? Y yo, claro, una de las cosas que le dije, mira, yo no tengo toda la verdad absoluta, lo que sí te puedo decir es lo que a mí me funciona y desde luego para mí la clave está en el agradecimiento, o sea, yo cada día cuando me levanto me miro y doy gracias por poder ver, por poder vivir, por tener dos brazos, por tener dos piernas, por tener una familia, un trabajo, amigos, o sea, cada día me levanto y estoy en el agradecimiento de todo lo que tengo. Incluso de aquellas personas desagradecidas también, porque me enseñan a ser fuerte y me enseñan a no esperar nada de nadie, ¿no? Y entonces, para mí la clave es el agradecimiento. La siguiente clave, priorizar mis problemas o mis circunstancias. Me gusta más llamarle circunstancia, ¿no? O situación. Las priorizo, o sea, ¿qué es lo que tengo que me está interfiriendo en mi vida? ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar en mi vida? Entonces, por ejemplo, esta chica, bueno, realmente estaba en una situación un poquitín crítica, porque, bueno, no tenía trabajo, se discutía muchísimo con el marido, además estaba en una depresión bastante importante. Bueno, qué deciros que además se queda embarazada y el marido justo se va, la deja cuando ella estaba embarazada, ¿no? Entonces se encuentra de repente con toda una situación que sin trabajo, embarazada de una criatura, con esta depresión, o sea, estaba que dice, ¿cómo puedo sentir que esto va a mejorar, ¿no? Y realmente aquí tienes que hacer un acto de certeza plena, o sea,
es lo que he comentado antes, ¿no? Es el agradece lo que tienes, como mínimo tienes ahora un milagrito que se está creando en tu vientre, y a partir de aquí pásate al ajeno y deja que sea a partir de ahí, es que no me cansaré de repetirlo, ¿no? Pero tú no tienes recursos ahora, es igual, entonces pásate al ajeno, que ahí hay un universo de posibilidades. Y fijaros qué hermoso, ahora esta chica tiene ya 2 años, su hijo, ya imaginaros, ha pasado ya un poquito de tiempo y está trabajando en un sitio fantástico porque le permite además plegar para ir a recoger a su hijo a la guardería, tiene una economía, se siente mucho mejor, ha cambiado todo su mundo, ¿no? Pero primero, desde luego, ignorar y no tomar conciencia de su vida no habría sido lo ideal. Pero ella tomó conciencia, sí, de sus problemas de su vida, pero también de las capacidades que ella tenía, ¿no? Y esta chica, por ejemplo, era muy buena en todo el tema de marketing. Entonces, ¿por qué te esfuerzas en ir a buscar otra serie de trabajos en los que tú no destacas y no vas a buscar algo o intentas, como mínimo, relacionarte dentro de un ámbito de trabajo que te pueda, que tú te sientas además segura también, ¿no? Y que tú puedas aportar al universo algo y de alguna manera esto te va a venir de vuelta. Bueno, pues ahora está ahí. Y de verdad, o sea, cualquiera que hubiera visto la situación crítica de esa persona hace 2 años y pico, no se hubiera creído que ella ahora está como está. Y ahí estamos, ¿no? O sea, es una de las cosas más satisfactorias y maravillosas, ¿no? Y ella a veces dice, no me arrepiento de nada, incluso llego a dar gracias de haberme quedado sola con mi hijo, ¿no? Con esto no quiero decir ahora que las personas tengan que quedarse solas con hijos, ¿no? Sino que en muchas ocasiones las cosas que nos ocurren, desde luego nos ocurren siempre para mejor. Yo es algo que tengo esta certeza. Siempre que pasa algo, sea lo que sea, es para mejor en tu vida. Y desde luego es importante que algo pase, porque quiere decir que algo cambia, ¿no? Ha habido un movimiento, ¿no? Entonces yo, como digo, no me canso de repetir lo de pasa de la M a la G, no te quedes ahí, aunque te esté pasando las cosas peores del mundo, pide ayuda, eso sí, no te encierres ni pienses que nadie te va a entender, ni pienses que eres más débil por pedir ayuda. La ayuda yo creo que es importante. Y además, te diré más, o sea, a todos nos sentimos mejor cuando hacemos algo bueno. Todos sentimos una satisfacción enorme cuando podemos ayudar a alguien, cuando sentimos que hemos, como mínimo, escuchado a alguien. Entonces, cuando pides ayuda, piensa eso, que le estarás haciendo un favor a otra persona, que la vas a ayudar a sentirse mejor. No pienses que tú eres débil. Y lo que os comentaba también, ¿no? Que no esperes a que te suceda algo externo para poderte sentir feliz. Es decir, no esperes a que llegue la pareja para sentirte amada. No esperes a que te llegue el dinero para sentirte rico. No esperes a tener el trabajo ideal para que tú te sientas que estás en plenitud, ¿no? O sea, no condiciones el logro para sentirte bien. Lo importante es que tú ya te sientas bien con lo que tienes. Y desde luego, cuando tú tomas conciencia de quién eres, de lo que sabes hacer, en definitiva, tomas conciencia de tu vida, de todo aquello que tienes a tu alrededor, de verdad, siempre hay algo que te va a dar el motor. Siempre hay algo que vas a encontrar, un punto donde cogerte y tirar hacia adelante. Y yo siempre animo a esto, ¿no? A que realmente centremos siempre toda nuestra atención en aquellas cosas, no digo bonitas, porque
no son bonitas, o sea, sencillamente son en aquellas cosas que tienes en tu vida. Siempre hay algo que agradecer en tu vida, aunque sea alguna cosa del pasado, siempre. Y cuando tú te pones en esa posición, cuando tú vibras en esa frecuencia, cuando tú estás en esa actitud de agradecimiento, de que incluso de que todo lo que sucede, sucede para ayudarte a crecer, que va a ser mejor de verdad, que sucede. Y lo digo porque lo he sentido, ¿sí? Y porque lo he experimentado, o sea, no lo digo solo porque sean palabras, ¿eh? Pero incluso a nivel económico, o sea, hay personas que tienen como muy negada, ¿no?, la parte económica. Yo me lo encuentro en muchísimas ocasiones, que vienen personas con una negación a la prosperidad bastante importante. Y claro, te dicen, no, no, es que la situación es una situación de crisis económica y no nos engañemos, es una situación de crisis en todos los aspectos, no solo económica, ¿no? Y desde luego lo que te hace es, te ayuda a preguntarte a ti misma, ¿no? Y decir, ostras, en realidad, ¿yo qué puedo aportar al mundo? Porque si tú aportas lo que tú tienes, vas a recibir. Entonces, fijaros, yo me acuerdo un tema de estos de mucha negación a nivel económico. Era un hombre ya de 50 y pico de años, ¿eh? Está trabajando en un trabajo, bueno, con muchas dificultades económicas y bueno, y entonces vive siempre la carencia. O sea, siempre está en el no tengo dinero, no puedo pagar, todo me va mal. O sea, digo, afortunadamente, estaba en una actitud de muchísima carencia. Y lógicamente tú lo escuchabas y dices, ostras, es que realmente lo está pasando mal. O sea, que no es que se lo invente. Pero cuando fuimos a mirar el origen del porqué de esta angustia tan fuerte también, ¿no? Independientemente de que hubieran motivos actuales para que él viviera esta angustia, nosotros siempre vamos a mirar el origen, ¿no? Entonces, cuando fuimos a mirar ese origen, nos dimos cuenta de que, primero, el padre había sido un hombre que había tenido muchísimo dinero. Y esto para él era, el dinero significa no estar con la familia, porque el padre estaba siempre viajando. Por otro lado, había montado también el padre un negocio y al final se quedaron sin dinero. Entonces era como se habían acostumbrado de vivir muy bien a tener que vivir en la carencia. Por lo tanto, él ya desde una edad de 20 y pico de años, que fue cuando le sucedió esto al padre, pues se acostumbró a vivir en la carencia. Entonces, independientemente de todo, su vida siempre era un pensamiento de carencia. O sea, es como no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, como estoy en el no tengo, no tiene. Y bueno, le hemos podido cambiar la actitud, no en el consciente, esto es muy importante, hemos necesitado ir a trabajar con el subconsciente de la persona, es decir, en estado alfa, en terapia regresiva, porque en este caso sí que es cierto que él no era consciente de esta problemática, ¿no? Y fijaros, nos ocurrió también con una mujer que, ostras, venía además con fibromialgia, con muchísimos problemas, porque eso es lo peor, ¿no? Que cuando empiezan las emociones, encima te toca la salud. Y cuando toca la salud, ¿qué pasa? Si no te encuentras bien, tampoco tienes ganas, todavía las emociones se van alimentando más en negativo y automáticamente es como una rueda que es un pez que se muerde la cola, ¿no? Y parece que no puedas salir de ahí. Pero afortunadamente se puede. Pues os quería explicar este caso también de esta mujer, ¿no? Que llegó y, bueno, esta era una cosa, siempre se le repetía el mismo patrón, ¿no? O sea, intenta montar un negocio y le paran los permisos. Una vez consigue los permisos, entonces hace una compra y en la aduana le paran los productos y le caducan los productos en la aduana, con lo cual unas pérdidas importantes. Intenta ir a buscar otros productos y resulta que cuando los compra tenían un precio, pero cuando los entra en el mercado español resulta que le suben los precios porque unos impuestos, bueno, total, que cuando no era una cosa era otra. Y esta pobre mujer vivía en una carencia, bueno, ya no una carencia, o sea, es que estaba agotada de estar luchando y de ver que se le repetía siempre todo esta negación, ¿no? Entonces yo le propuse, porque realmente
cuando ocurre una cosa así hay un patrón repetitivo aquí, no, tampoco es normal, ¿no?, que siempre se vayan repitiendo las mismas situaciones. Y lógicamente ella me decía, pero ¿cómo voy a dejar de pensar que necesito el dinero y que no me salen bien las cosas si es lo que me pasa? Y claro, yo le decía, claro, pero es que lo hemos de cambiar porque si no seguirá pasando, ¿no? Pero bueno, el detalle está en que fuimos a mirar el origen y la verdad es que fue muy bonito porque muy clarificatorio, ¿no? Porque resulta de que en la familia había habido la abuela, bueno, siempre repetía una frase que decía, tu abuelo se casó conmigo por dinero y el dinero es la escoria maldita de la humanidad. Fijaros qué frase que a mí me quedó grabada de impactante, ¿no? O sea, qué frase más fuerte y más dura. Entonces, inconscientemente ella esto ni lo recordaba, porque esto se lo había dicho a su abuela cuando ella era jovencita y ni lo recordaba. Y fijaros de qué manera le estaba afectando a ella en el subconsciente, ¿no? Entonces, ¿os dais cuenta lo importante que fue que tomara conciencia de su vida y al tomar conciencia de su vida, de todo lo que representaba su vida, de todo lo que estaba haciendo ella con su vida? Ahora actualmente tiene un negocio, le funciona bastante bien, que esto ya es importante en las épocas que vivimos, y podemos decir pues, que está en la G, ¿no? Porque a partir de ahí también ha mejorado su salud. Porque lógico, cuando tú transformas las emociones, la salud mejora sin ninguna duda. Y por ejemplo, otras de las emociones que me he encontrado muchas veces es el miedo, ¿verdad? Ese gran conocido, ese que aparece innato, ¿no? Yo me acuerdo de pequeñita, recuerdo en alguna ocasión tener miedo por la noche y me tapaba con unas sábanas y escuchaba ruido fuera, ¿no? Y luego lo pienso ahora y digo, pero vamos, ¿de qué te hubiera servido taparte con unas sábanas si había alguien fuera? Te ven, ¿no? Pero bueno, es como inconsciente, es innato. A veces el miedo nos hace actuar de una manera ilógica o nos evita poder hacer cosas que nos podrían dar muchas satisfacciones, ¿no? Yo para mí existen diferentes tipos de miedos y que es muy importante poderlos transformar. Y no digo eliminar, porque hay un miedo que es innato, que es el que nos sirve para la supervivencia y no tirarnos por un barranco abajo, pero sí transformarlos, aprender a convivir con ellos, aprender a darles solamente la fuerza que tienen, ¿no? Recuerdo al doctor Prats que siempre me decía, el miedo es solo una sensación que vive en tu mente. Y es así, pero cuando está ahí no te permite avanzar. Y he visto muchos casos, ahora no quiero alargarme mucho, pero porque quiero dar tiempo, me han dicho que hay preguntas bastantes. Sí. Daré tiempo a las preguntas ahora mismo, pero sí que es verdad que otro día hablaremos del miedo, porque tiene para hablar todo un programa sin ninguna duda, ¿no? Pero yo siempre digo que el miedo tenemos que ser capaces de equilibrarlo y tenerlo justo en la medida que nos permita vivir y que nos sirva como para, es superado, ¿no? De superación y de orgullo, pero no que nos impida el poder conseguir cosas, lograr cosas y sencillamente lo que yo diría, ¿no? Que nos impida vivir. O sea, yo creo que aquí, insisto, no me cansaré de decirlo, aquí estamos y hemos vivido y hemos venido a este mundo para vivir una experiencia, para ser felices y igual que la primera vez que me preguntaron ¿qué quieres que sea tu hijo de mayor? Yo dije, yo quiero que sea feliz. Y el otro día se lo preguntaba yo a una mujer y me respondió lo mismo. O sea, todo eso no ha cambiado, han pasado los años, seguirán pasando los años y todos queremos que a quien amamos sean felices, ¿no? Pues ámate y mira también por vivir tu felicidad.
porque eso es importantísimo. Porque además, si tú eres feliz, todos aquellos que te aman van a impregnarse de esas chispitas, esas partículas de felicidad, ¿no? Y es como que formarás parte también de esa alegría y de esa ayuda. Bueno, voy a dar paso a las preguntas. A ver, voy a ir por orden. Andrea pregunta, ¿qué actitud tomar cuando la familia directa no te permite avanzar, ya que están en constante queja y viendo todo negativo? Mira, realmente yo creo que en todas las familias siempre hay alguna persona que de alguna manera te pone en contacto con esa parte más dolorosa tuya, ¿no? Entonces, si yo no digo que no les escuches, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy importante que tú empieces a ver en ti, porque pueden suceder varias cosas, ¿no? O sea, primero tendríamos que saber en qué no te dejan avanzar o de qué manera no te dejan avanzar, ¿no? Pero a veces nos encontramos con un espejo, con personas que son reflejo de nosotros, ¿no? Entonces, incluso ese enfado que tú puedas tener, decir, es que mi familia no me deja, es una manera de darte cuenta de que no eres tú. Y entonces yo lo que te aconsejaría realmente es que tú investigaras en ti misma, en ver qué es lo que tú quieres, qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace vibrar, ¿no? Dónde quieres dirigirte y que a partir de ahí tires hacia adelante, lógicamente, ¿no? O sea, pero investiga tú. Y mira, yo he tenido la suerte de nacer en una familia que afortunadamente han podido entender todo mi proceso y algunas personas igual no lo han entendido o no han entendido en el mundo en el que me estoy moviendo, pero lo han aceptado, ¿no? De alguna manera yo he tenido esa suerte y también conozco personas que no, que les dicen, que te estás metiendo en una secta o que porque quieren hacer o dedicarse a algo que les gusta y a ellos no les va bien, pues los critican, les impiden, lo hacen pasar muy mal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, desde luego, si tú los amas, tendremos que tener un punto de compasión de que igual esas personas o tu familia no te acaban de entender, pero porque igual ellos han vivido otra experiencia, ¿no? En su vida y entonces intenta, como mínimo, seguir con tu propósito, que es el tomar conciencia tú de quién eres y de lo que quieres, ¿no? Y a partir de ahí seguir adelante sin ninguna duda. Yo siempre digo que a mí me gustaría siempre ayudar a comprender a los demás, ¿no? E incluso a la familia, pero hay veces que es que no pueden más. Yo recuerdo el caso de una chica que me decía, es que yo quiero ser artista, mi madre tiene 83 años y fíjate, me tuvo con 50 años de casualidad y claro, no me entiende y yo me peleo con ella y me discuto y yo le decía, ostras, no discutas, porque primero no vale la pena, luego no vas a hacerle entender algo que ella no vive y no experimenta. Pero tú no te niegues tus ilusiones tampoco, ¿no? O sea, ahí está. Siguiente. Sí. Alcira de Madrid. Desde niña tengo mucho miedo y mucha inseguridad. ¿Qué me aconsejas para poder cambiar? Bueno, mira, primero de todo hay que identificar cuál es el origen de ese miedo y de esa inseguridad, porque no todos, o sea, no podemos generalizar, no hay enfermedades, ¿no? Igual que decimos que no hay enfermedades, que hay enfermos, las emociones es igual, cada persona las vive con una intensidad o por un motivo. Entonces, lo primero de todo es que no intentes luchar por eliminarlo, ese miedo, porque no lo vas a eliminar. Lo máximo es transformarlo, que eso sí que podemos ayudarte. Y desde luego es ir a buscar el origen de ese miedo y esa inseguridad, porque es lo que decíamos antes, igual tú crees que ese miedo es por algo, o sea, yo defino 4 tipos de miedo, el miedo a cosas definidas, como podrían ser las serpientes, perros, gatos, el miedo a los demás, estas personas que a veces incluso
las han llegado a tachar de paranoicas, ¿no? Que son personas que siempre piensan que les van a hacer daño. Y bueno, yo tengo muchos casos de que de paranoia es nada, o sea, son miedos. El miedo al oculto, a lo espiritual, ¿no? O el miedo a este miedo que le digo yo, fobia tipo paralizante. Entonces, primero de todo, Alcira, creo que era el nombre, ¿no? Yo lo que sí que para aconsejarte tendría que saber qué tipo de miedo es el que tú tienes y desde luego ir a ver el origen. Y a partir de ahí existen la manera de poderlo transformar, sin ninguna duda. De hecho, incluso después os lo enseñaré, pero en Caja Pandora nosotros tenemos unos cursos en los que cada uno de ellos trabaja un aspecto y creo que es el tercero, que trabaja el tema del miedo también, ¿no? De cómo transformarlo, de cómo con ejercicios prácticos incluso, ¿eh? De todas maneras, nosotros usamos las gemas, usamos la terapia regresiva y usamos la simbología. Pero te animo a ello. Elsa Guevara, tengo una hija de 17, es muy tímida e insegura, no sé cómo ayudarla, gracias. Bueno, de alguna manera yo diría lo mismo, ¿no? Primero de todo habría que ver esa timidez, porque hay veces que, bueno, más que una timidez puede ser que sea un miedo también, ¿no? Expresar lo que es ella. Insisto en lo mismo, o sea, yo te ofrecería o que pudiera hacer los ejercicios que hay en la Caja de Pandora, en el aula, o ayudarla desde luego es estar a su lado, es comunicar con ella, preguntarle, hablar, interesarte por cuáles son las cosas, no solamente por la timidez, sino por las cosas que ella sabe hacer bien, ¿no? Ahora me viene a la mente un caso de una niña muy tímida también, que todo cuando le decías algo era no sé, y no hablaba ni una palabra más. Y en cambio tenía una capacidad de transmitir sin hablar tremendo. Entonces la apuntaron a teatro y bueno, es buenísima en el teatro. Entonces fíjate que si hubiera sido realmente una persona tímida, a veces lo que mostramos es justamente la capacidad que tenemos, ¿eh? Elsa, estar a su lado sin ninguna duda. Bueno, sigo, que tenemos aquí un bombardeo. Danila Sofía, ¿cómo salir de esa situación de negación de prosperidad económica? Bueno, mira, yo como os he estado explicando antes, ¿no? O sea, no todos los casos son iguales. Por ejemplo, el hombre este que os he explicado tenía un voto de pobreza, pues de todo el tema este que había vivido con su padre. La otra mujer eran unas creencias que ya tenía por la abuela. Claro, no puedo generalizar y decirte, pues esto y esto. Sí que te puedo aconsejar, como he dicho antes, que es ve a buscar el origen de cuál es exactamente esa negación y ese bloqueo a la prosperidad, porque sin ninguna duda hay ahí alguna creencia que te está impidiendo el recoger o el merecerte, ¿no? El decir, o igual hay alguna confusión en tu vida entre lo que es la espiritualidad con el tener economía, porque ahí también hay muchas negaciones. Yo lo estoy viendo día a día con personas que vienen muy espirituales y que parece que viven en una carencia y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si tú eres espiritual y tú tienes dinero, podrías ayudar mucho más a las personas, ¿no? O sea que acéptalo, o sea, di que sí a la vida y a la fluidez, ¿no? Insisto, hay que ir a ver el origen de ello para poderte ayudar y decir, vamos a desactivar esas creencias, por ejemplo, ¿no? Bárbara Puello comenta, ¿qué hacer cuando sabes hacia dónde dirigirte, sabes quién eres tú, sabes la teoría para poder atraerlo a tu vida, pero no encuentras el motor que te impulse a terminar de arrancar? El motor me imagino que se refiere a la ilusión, ¿no? Es que, claro, no encontrar el motor que te impulse a arrancar, me imagino que es la ilusión. A ver, si tú conoces la teoría y tú sabes todo, o sea, sabes dónde, o sea, lo que tú quieres hacer, lo tienes claro,
De verdad, yo creo que no te necesitarías el motor, porque el motor ya tiene que ser efectivamente el vivir de tu vida, ¿no? O sea, fíjate qué gratificante que ha de ser para ti que sepas lo que quieres hacer, dónde quieres ir, que tengas la teoría de cómo hacerlo. O sea, solo te falta el sentimiento, y el sentimiento es, lo hago y lo hago porque me lo merezco yo. A veces es lo que uno necesita, ¿no? El decir, me amo, como he dicho antes, ámate y sé feliz, ¿no? O sea, generalmente siempre decimos, lo que quiero es que mi hijo sea feliz, quiero que mi madre sea feliz, quiero que mi hermana sea feliz, pero ¿y tú? O sea, ese tiene que ser tu motor, cariño, ese debe ser tu motor. Josep Ferrer, ¿qué debo hacer cuando nuestros amigos no entienden nada del mundo sutil y no te permiten expresarte como realmente te sientes? Me crea mucha impotencia ya que me cierran la comunicación. A esta pregunta se ha sumado también Ana Carelia. Vale, Josep y Ana, mirad, si yo os explicara que hubo una época de mi vida que incluso yo hago terapia regresiva y yo creo en la terapia regresiva, y no estoy hablando solo de vida pasada, de vida actual. Es muy importante el poder ir a revisar esas creencias que nos han afectado. Pues yo lo hacía, y yo estaba a veces en sitios, en comidas, que hablaban de esto, se reían de esto, y yo, por no discutir, lo negaba. Pero no es que o sea, fue una fase, ¿no? Que no es que lo negara, sino que hacía ver que no sabía de qué hablaban. Es como, prefería no ponerme a discutir antes que defender mi idea, ¿no? Fue mi primer proceso, ¿no? Después llegó un momento en el que quería que me entendieran, discutía, intentaba poner mis ideales y les quería transmitir lo que yo había experimentado, y que no era una teoría, sino que era una experiencia, que no formaba parte del pensamiento ni de la teoría, sino del sentimiento. Y me encontré con muchísimos chascos también. Y al final hubo una vez en que me dijeron, no intentes buscar adeptos, es decir, proselitismo fuera. Acepta a los demás y pide que lleguen a tu vida esas personas con las que puedas compartir. Y fue súper bonito. Entonces yo, Josep y creo que Ana me han dicho, sí, os animo de verdad a que no luchéis en contra, sino que realmente os sintáis libres de expresar, no busquéis que os entiendan, pero acercaros a personas con las que podáis compartir, experimentar y vivir y disfrutar de estas experiencias. Bueno, esto es una pregunta un poquito directa, porque dice, si una terapia a distancia contigo, ¿se puede trabajar un miedo? Tendría que verlo, porque se puede, pero habría que verlo, porque... pero nosotros estamos trabajando actualmente. No, nosotros actualmente estamos trabajando en la terapia a distancia, estamos trabajando con ataraxia y estamos trabajando con el gemelo de vida. Y sí, se podría, por supuesto, pero habría que ver qué tipo de miedo también, Pero sí, se puede trabajar. Vale, eso le preguntaba Erika Munguía. Erika, seguro que sí. Jazz Chávez hace una pregunta relacionada también a la economía, pero dice, ¿cómo lograr la estabilidad? Porque gano dinero pero se me va muy rápido, no me rinde. ¿Tendré algún bloqueo? Hombre, desde luego puede ser que tengas un bloqueo que sea una cuestión de orden. O sea, hay veces que uno tiene que aprender a administrarse, y a veces el aprender a administrarse pasa pues por dar unas prioridades y, lógicamente, hacer como una reserva, ¿no? Pero si aún así resulta de que eres una persona que tiene un problema de gastar más de lo que debería, sí que hay unas terapias para ayudarte, para ver este bloqueo, dónde está y de qué manera. Y si es una cuestión de orden, lo mismo, también te vamos a ayudar a que pongas un orden en esto, ¿no? Y si es una cuestión de que ganas muy poquito, como puede ser el 70% de muchas personas que ganan unos sueldos tan míseros que prácticamente no les da tiempo ni a ahorrar nada, ¿no? Y lo gastan todo. Entonces, ahí sí que yo digo a estas personas que piensen qué es lo que pueden aportar a la humanidad, porque seguro que van a encontrar algo que les va a ayudar a ganar más dinero. Y ya no digo ganar más dinero en el sentido de ganar más, porque
hay aquella frase, ¿no?, que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, pero sí que es verdad que es ganar lo suficiente para que tú puedas tener tu vida y te sientas bien. Ese es nuestro objetivo. Y cuando hablamos de una persona, cuando hablamos de los bloqueos o la negación a la prosperidad, que hay muchísimas personas en esta situación, eso es lo que trabajamos, ¿eh? El que puedan llegar a vivir de una manera abundante y próspera y de una manera tranquila, ¿eh? Rado Valerio pregunta, ¿viene la timidez desde antes de nacer con la persona? Bueno, como he dicho antes, nosotros trabajamos en terapia regresiva independientemente de que se crea o no se crea en vidas pasadas, porque de hecho estamos aquí en esta vida y es esta la vida que hemos de resolver, pero sí que es verdad que hemos visto no solo la timidez, sino los miedos, sentimientos de culpa, negaciones, rabias y enfados que han venido también y que pueden venir de situaciones de vida pasada. Es cierto que en muchas ocasiones cuando hacemos la vida actual somos capaces ya de transformar, porque hay una cosa que es muy importante y es que la mente no sabe cuándo está recordando o cuando está experimentando en el momento. Es decir, si yo ahora tengo miedo o tengo timidez, se me encienden unas lucecitas en la cabeza, ¿no?, las neuronas. Entonces, cuando yo en un estado de relajación te vuelvo a poner en esa situación de timidez, se vuelven a iluminar esas mismas neuronas, lo cual nos permite a nivel terapéutico el poderlas transformar. Entonces, independientemente de que sea de vida pasada, vida actual, vida simultánea, paralela, como queramos llamarle, lo importante es que nosotros lo que hacemos y nuestro objetivo es transformar esa creencia y eso sí podemos hacerlo. Y desde luego, claro que vamos a buscar el origen, pero no lo juzgamos. No juzgamos si es verdad o no ese origen, sino que lo que vamos es un poquitín más allá. Bueno, me imagino que es que hay muchas que son un poco paralelas. El miedo a la altura, ¿de dónde viene? También se tendría que ver el origen, ¿no? Claro, es que el miedo a la altura, bueno, es que yo podría explicar tantos casos. Yo, por ejemplo, el que recuerdo ahora de miedo a la altura, recuerdo de una mujer, pero era por un tema de vida pasada. Perdón, lo pregunta Pedro, perdón, que me ha aclarado el nombre, sí. Vale, pues mira, Pedro, yo te podría explicar un caso en particular, pero no quiere decir que todos los miedos a la altura provengan del mismo lugar, ¿no? Te puedo explicar del caso de una mujer que de repente, pues bueno, tenía miedo a las alturas, pero vamos, que incluso un ascensor de estos así de cristal que se veía afuera ya era un pánico, o sea, se tenía que poner de espaldas porque no podía soportar el miedo a las alturas. Y en este caso sí que era un tema que venía de vida pasada, o como mínimo ella lo que experimentó fue que se vio en lo alto de un acantilado y solo hacía que ver la parte, dijéramos, de lo que había debajo, que no tenía fondo, y bueno, lo pasó fatal, pero afortunadamente pudimos desactivarle esa percepción del espacio, ¿no? Es como ella tenía una percepción de vuelo, ¿no? De caída cada vez que subía a las alturas, ¿no? Era como se mareaba, como si no tuviera los pies en el suelo, ¿no? Entonces le pudimos cambiar esa percepción, porque no era más que una percepción y un recuerdo que estaba en la mente. Y no nos olvidemos que el corazón es mucho más potente. Entonces, cambiamos esa creencia y, bueno, afortunadamente ha sido resuelto, ¿no? Pero claro, yo no sé, Pedro, si ese es tu mismo caso, ¿entiendes? Igual tu miedo a las alturas, qué sé yo, puede provenir de, no sé, habría que verlo, sería interesante verlo también. Verónica desde Chile pregunta que cuando se buscan proyectos laborales con energía positiva pero se desmoronan en llegar, ¿es mejor aceptar y fluir con el universo? Que se desmoronan al llegar, ¿qué significaría? O sea, buscan nuevos proyectos laborales con una energía positiva, pero cuando están a punto de llegar, me imagino, están a punto de realizarse, se desmoronan. Bueno, mira, yo el otro día justo hablaba con un empresario que hasta ahora él me comentaba, dice, han cambiado las épocas, porque antes yo siempre miraba el currículum de estudios de las personas, ¿no? Dice, y ahora claro que me lo miro, pero miro más la actitud.
O sea, cuando me llega una persona al trabajo y me viene fresca y me viene con ganas y con ilusión y con esa inocencia, ¿no? De puedo con todo, dice, a mí esto se me lleva, me decía, ¿no? Decía, y puedo tener 20 currículums y me quedo con eso, o sea, sin ninguna duda, ¿no? Por supuesto que es muy importante que el hecho de que tú tengas o vayas a un proyecto o vayas a buscar un trabajo, lo tienes que hacer con una actitud de ilusión y de ganas, porque si no, no lo hagas. No lo hagas porque no te va a ir bien a ti tampoco, ¿no? Si lo que te refieres, Verónica, que creo que igual va más por ahí, ¿no? Que igual tú tienes un proyecto, que estás creando un proyecto con mucha ilusión y parece que no acabe de llegar. Bueno, primero de todo, yo siempre digo, si tú tienes una ilusión y tienes una creencia y realmente es algo bonito, es decir, que tu ilusión no es matar a alguien, ¿no? Sino que es algo bonito y que va a aportar al mundo, sin ninguna duda se te va a cumplir. O sea, yo siempre, porque además es lo que he visto por la experiencia, ¿no? Entonces, que pueden haber dificultades o algunos pequeños cambios de matices también puede ser. Entonces, bueno, fluye, claro que sí, pero fluye no desde la renuncia de no me va a funcionar, sino fluye desde el qué puedo o qué tengo que cambiar, por qué se ha desmoronado, ¿no? O sea, hazte esa pregunta. Demoran. Demoran. O sea, demoran quiere decir que se va alargando. Fluye igualmente. Algo habrá ahí. Mira, yo recuerdo el caso de una chica que tenía que vender una casa para que pues para poder invertir en un proyecto suyo. Entonces, claro, no se vendía la casa, no podía invertir en el proyecto. Mientras pasaron 2 años, y al final vendió la casa, la vendió más precio de lo que hubiera podido pedir. O sea, fíjate que era fantástico, ¿no? El hecho de que se demorara, en este caso, la venta. Y además, en el trabajo fueron cambiando algunos matices de los proyectos que tenían. O sea, habían cosas que estaban bien, pero faltaba matizar algunas cosas y durante esos 2 años se fueron colocando bien. Pero claro, ella nunca desistió. O sea, lo que me refiero es que si es un proyecto que forma parte de tu alma, que estas cosas las notas, ¿no? O sea, si tú dices, yo quiero ayudar a la gente o quiero montar, mira, una chica que quería montar un bar de estos de copas, ¿no? Pero de tapitas, de estas ¿cómo se llama ahora? El vinito con una tapita, ¿no? Y para ella era su ilusión, porque además era algo que había hecho también su abuelo, su padre, en el sur, y ella está aquí. Entonces, claro, decía, ostras, me encantaría hacerlo, porque era todo lo que representaba para ella esto, ¿no? Ha tardado, pero lo ha conseguido, o sea, tuvo que cambiar algunas cositas, pero lo consiguió. Jennifer Pérez dice, hola Esther, a veces siento que me manipulan y pienso yo que por ser buena a veces las personas abusan. Por yo no imponerme o llegar a saltar, pero hay algo de mí que quiere salir. ¿Cómo se llama? Jennifer. Jennifer, mira, Jennifer, aquí en Cataluña, cuando una persona es buena se dice bo, es bo, ¿no? Un hombre cuando es bueno le dicen es bo, pero 2 veces bueno es bobo. Entonces sí que es verdad que a veces hay personas que se aprovechan un poco de la bondad de los demás, ¿no? Y sabe mal, pero por otro lado yo lo que sí que te digo es siéntete orgullosísima, lo primero, de ser como eres. No te sientas tonta porque seas buena. Siéntete orgullosa, lo primero. Y lo único que tienes que hacer es empezar a enfocar tu bondad hacia las personas que verdaderamente lo van a, no digo agradecer, pero sí que lo van a recibir con mucho más amor. También es verdad que hay personas que no se dan cuenta de que se están aprovechando de los demás, ¿eh? Ahora, si se dan cuenta, hay que saber poner límites y hay que saber decir no. Y eso a veces cuesta, pero hay que aprender a decirlo. Así que yo te animo. Legionario pregunta, ¿cómo saber qué es lo que me apasiona en la vida?
Amigo, eso, si no lo sabes tú así, conscientemente, yo te puedo proponer que hagas las sesiones para trabajar en el subconsciente, que ahí sí que podemos ayudarte a ver cuáles son tus pasiones. Porque hay veces que las personas sí que son conscientes, pero lo han dejado olvidado. Como este chico que os comentaba antes, ¿no? Que él le encantaba dibujar, pero lo dejó abandonado ya cuando tenía 10 años, porque como no se iba a ganar la vida con eso, bueno, pues lo vas olvidando, ¿no? Yo creo que todos, si tomamos conciencia de nuestra vida, sabemos lo que nos gusta y lo que no. Y cuando no lo podemos hacer, siempre digo, puedes hacerlo a través del subconsciente, entonces, de ir a buscar ahí, porque ahí es donde tú te permites ser tú. O sea, eliminando todo lo que te envuelve o todas las creencias que tú tienes de quién te han dicho que eras o cómo tenías que ser, porque eso es lo que sucede normalmente, ¿no? De pequeños nos dicen cómo tenemos que ser o nos dicen cómo somos, ¿no? Y... Gabriela, desde México, mis padres vienen de familias con pocos recursos. ¿Eso puede ser el origen de mi precaria situación económica? ¿Cómo liberar? A ver, que unas personas vengan o sea, que tus padres no tengan recursos, probablemente lo único que nos está indicando es que tú has elegido a estos padres para vivir esta experiencia. Esto nos lo puede estar indicando. Pero eso no quiere decir que te tengas que quedar ahí, o sea, que ese sea tu destino. O sea, sencillamente tú igual has elegido unos padres con pocos recursos económicos, pues para vivir o valorar una serie de cosas. Y una vez tú ya pues valoras no solo la parte material, sino que valoras también pues los valores de una persona, el amor, o cuando tú ya has tenido un aprendizaje, a partir de ahí ya se puede completamente liberar eso, ¿eh? Pero hay que ir a verlo, claro. Esther, hay muchísimas personas que están preguntando cómo podrían tener una terapia presencial o Skype contigo, o cómo se puede hacer. Me pregunta Danila que a qué países sueles ir. Me encantaría tener terapia contigo. Mira, yo la terapia presencial solamente actualmente la hago ahora solamente aquí en Mataró, en Barcelona. Sí que vía Skype estoy haciendo terapia y podéis tener acceso a hacer la terapia no presencial sino vía Skype. Es verdad que estamos ahora mismo organizando de cara al mes de septiembre para empezar toda una gira dijéramos, de países, pero no a nivel de terapia, sino a nivel de cursos de iniciación, cursos para ayudarte a esa superación, ese cambio, a pasar de la M a la G, que esto es muy importante, el hecho de poder pasar. Pero fijaros, yo, aparte de la terapia, también, como os he comentado antes, en Caja de Pandora, mira, os voy a compartir, tenéis también, lo digo por quien le pueda interesar, porque, ay, ¿dónde estaba? Un segundo. Bueno, yo ahí tengo unos cursos que se han hecho, que es un curso de formación de terapeuta de psicoterapia, pero si uno quiere, puede también hacerlo a nivel, mirad, os comparto la pantalla, puede hacerlo a nivel individual, es decir, el curso, si tú quieres ser psicoterapeuta, son 9 meses, ¿no? Son 9 seminarios, por decirlo de alguna manera. Pero cada uno de ellos lo podéis hacer individualmente, porque hay personas que dicen, yo no me quiero formar, pero quiero trabajar, pues por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Veis? Que pone el seminario número 8, que aquí dice, pues, marcar un propósito y lograr una nueva vida. Bueno, pues aquí veréis, si bajáis, veis todos, dijéramos, todo lo que hay en el programa, ¿no? Que sería, pues, qué es lo que quiero, o sea, hay toda una serie de ejercicios con gemas, que también usamos gemas, pero que lo que hacemos es ir a buscar todas esas, dijéramos, el origen pues, de esos bloqueos, de esas negaciones, o incluso al legionario también, ¿no? Que preguntaba cómo puedo saberlo, pues igual aquí podrías llegar a averiguar cuáles son tus pasiones, cuál sería tu propósito, cómo hacer ese cambio, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también tenéis
no sé si ahora me está saliendo compartida aquí la pantalla. Sí. Sí. ¿Veis que hay diferentes, ¿no? O sea, tenéis también el que trabaja todo lo que son las emociones. Por ejemplo, en el seminario 2 podéis ver también todo lo que se trabaja con la madre, todo lo que tiene que ver con el padre, ¿no? Por ejemplo, aquí, si entramos aquí, no sé ahora cómo... Sí, ¿veis? Pues aquí os va, en cada uno de ellos, si clicáis, veréis todo lo que se hace en el vídeo. Entonces, por ejemplo, aquí se trabaja el aspecto del padre. Hay diferentes, ¿eh? Se trabaja también el trabajo, la pareja, la comunicación, la alegría. Tenéis también el mundo oculto, ¿no? Todo lo que son cómo trabajar las energías enganchadas. Quien lo haga completo tiene una titulación y quien no puede ir haciendo vídeos de estos sueltos que yo realmente os los recomiendo porque os pueden ayudar mucho, porque son ejercicios prácticos, no es solo la teoría, ¿eh? La teoría es muy bonita, pero sin la experiencia y la práctica no sirve, o sí que sirve, pero no, lo que queremos es la experiencia, ¿no? Lo que queremos es que realmente una persona provoque ese cambio. Entonces, tenéis esas opciones o a hacerlo a través de Caja de Pandora con todos estos seminarios que podéis ir cogiendo los aspectos que queráis cambiar vosotros de una manera, o sea que ahí vais a encontrar todo el programa, o la terapia también lo podéis hacer a través del Skype quien esté lejos. Y bueno, próximamente os iremos indicando los lugares donde vamos a realizar estos cursos de iniciación de pasar de la M a la G, que para mí es importantísimo ayudaros a realizar esto. Alberto Pinto pregunta si se ha tocado el tema de la procrastinación. Me gusta esta pregunta porque hay mucha gente que lo suele practicar y no sabe lo que es el postergar actividades o situaciones que deben atenderse por otras situaciones más irrelevantes o que te son agradables, ¿no? Dejas de atender aquello. Sí, procrastinar realmente es esto, o sea, dejas de atender aquellas cosas que son importantes para ti y le vas dando prioridad siempre a todo. ¿Os acordáis que antes os he dicho de esta chica pues que estaba tan mal, que se había quedado embarazada, justo el marido la deja, no tenía trabajo y estaba en un mundo de problemas, ¿no? En ese momento hay que priorizar y procrastinar es lo mismo, o sea, si tú empiezas a procrastinar las cosas, no vas a lograr nada. O sea, lo que tienes que hacer es priorizar. Y cuando te das cuenta de que realmente estás siempre dejando para más atrás, yo recuerdo una persona que me comentó esto y me dijo, es que no soy capaz, siempre lo voy dejando para mañana, lo voy dejando para mañana. Y yo le dije, mira, tienes 43 años. ¿Hasta qué edad crees que vas a vivir? Si vives 70 años más, supongo que no querrás vivir todos estos años de la misma manera, pero es que eso es algo supuesto. O sea, vivimos pensando que tenemos mucho tiempo delante y nunca, nunca, nunca sabemos cuándo está el día en que nos vamos a casa. Cuando yo digo que nos vamos a casa, quiere decir que regresamos a nuestra esencia, ¿no? Entonces, no vayas abandonando las cosas porque realmente no sabes nunca el tiempo que te queda y merece la pena que lo vivas bien. No lo pierdas, vívelo bien y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, por supuesto. Y, insisto, ámate. Porque si te amas vas a querer ser feliz. Y si quieres ser feliz vas a preguntarte cuáles son las cosas que te hacen feliz. Y vas a dejar de perder el tiempo en las críticas de los demás, en lo que dicen los demás, en tu imagen, en el trabajo, ostras, basta, ¿sabes? Hay un momento en el que uno tiene que decir basta. Y me va llegando ese momento, me están diciendo que tengo que decir basta. No puedo hacer más preguntas, ¿no? Bueno, no da tiempo. Venga, no sé. una última pregunta, va. A ver, aquí tengo a Marisol. Ha fallado 2 veces el examen de grado para graduarme y tengo miedo de fallar mi última oportunidad. Estoy confundida si ese es mi camino o si lo dejo ir para enfocarme en otras cosas. Más que una pregunta, ¿no? Yo es que aquí habría que hacerle una pregunta a ella, ¿no? Entonces, ¿cómo me has dicho que se llamaba? Marisol. Marisol. Bueno, Marisol, yo sinceramente en una cosa tan concreta como esta que me estás hablando de tu destino, yo te voy a ofrecer una primera visita para poderlo determinar, porque claro, aquí tendría que empezar a hacer preguntas
para ver exactamente quién eres, tendría que verte y ayudarte. No te puedo dar una respuesta así sin conocerte. Y no siempre es igual, porque dicen que cuando una cosa tiene que ir bien, tiene que fluir, ¿no? Y no hay que seguir insistiendo, pero también es verdad que nos hemos acostumbrado como a no persistir en las cosas, ¿no? A tener menos tolerancia. Entonces, bueno, no te lo puedo responder sin antes verte y hacer 4 preguntas. Dicho esto, como estaba diciendo, lo de que ¿tenemos que irnos o no? Sí. Venga, va, la última. Venga, la última, Lali, de verdad, ¿eh? Lali, que ha llegado ahora hace nada. ¿Cómo se visualiza para aprobar mis exámenes con buenas notas? Hombre, desde luego, más que visualizar, fíjate que lo que es muy, muy importante es que lo sientas. O sea, yo lo estuve explicando ya en un programa, en el Sentir en Todo, que realmente no es tanto lo que nos repitamos en la mente, porque tú puedes estar repitiendo las afirmaciones y luego te frustra porque no sucede, ¿no? Y no sucede porque tú estás pensando una cosa pero estás sintiendo otra. Entonces, como el corazón es el que tiene el magnetismo más grande y es el que realmente tiene su potencia, es el que hace que se manifieste tu realidad. Entonces, si tú lo que sientes es miedo de que no vas a aprobar, no vas a aprobar, ¿eh? Entonces, yo lo que te invito realmente es a que tú cierres los ojitos un instante, respiras profundamente y tú siente que ya has aprobado. Siéntelo. Por supuesto, estudia, ¿eh? Esto ya es ya, ¿qué más que decirlo, no? Que tienes que estudiar, ¿no? Pero siente que has aprobado. Piensa que el miedo es una sensación y que no te va a poder hacer nada, o sea, y a muy malas, ¿qué puede pasar? ¿Que vuelvas a suspender? Pero no, porque tú estás sintiendo que ya has aprobado. Yo te invito realmente a que lo hagas, porque te va a funcionar. Bueno, no puedo procrastinar más, tengo que decir basta. Sí que os quiero recordar lo de siempre, el no pensar, acordaros, no vamos a pensar en los problemas, no vamos a pensar en aquello que nos está sucediendo, que eso ya lo sabemos, no lo pensemos, vamos a pedir sin juicios y vamos a sentir aquello que estamos pidiendo. No pensar, pedir y sentir. Y os espero el próximo día 20 de abril a las 4 de la tarde y vamos a hablar en este caso de cómo las emociones están afectando al físico y qué es lo que podemos hacer para transformar esas emociones que de alguna manera luego nos van a ayudar a recuperar nuestro estado de salud y a arreglar todos esos desequilibrios físicos. Un beso muy grande a todos, estoy encantada de estar aquí con todos vosotros y hasta muy pronto, feliz semana.